a todos y a todas, soy Joel Sierra, consultor de divulgación dinámica. Os damos la bienvenida a DDF Televisión, un formato en el que a través de varias entrevistas docentes vamos a ampliar la formación que ofrecemos en nuestro campus virtual, en nuestros cursos, de la mano siempre de un experto. En este caso nos adentramos en el curso de Gestión Cultural y para ello tenemos con nosotros a Luis Flores, que es técnico en Cultura en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. Empezamos, si te parece, Luis, por el concepto y la figura del gestor cultural. Como hemos visto en la parte más teórica del curso, el gestor cultural se enmarca entre la sociedad, el creador y el consumidor. Pero si somos un poco más concretos, ¿a qué se dedica realmente un gestor cultural? ¿Y qué ejemplos nos puedes dar para ilustrar? Hombre, Joel, lo primero que se dedica el gestor cultural es a ser un intermediador entre la obra o el producto y el consumidor. Eso hace también que en muchos aspectos este gestor cultural pueda llegar a intervenir o a incidir en la propia producción, cosa que no es aconsejable, pero principalmente lo que hace es dinamizar todo ese elemento cultural. Sin duda alguna, entre los ejemplos más destacados, pues la Asociación de Gestores Culturales o gestores de conocimiento en España existen y se dedican principalmente con sus seminarios, jornadas, etcétera, a poder gestionar muchos valores culturales que hoy tocaremos durante el curso. Es evidente que la cultura traspasa la idea de bien de consumo como tal, pero también es cierto que tiene un gran peso en las economías de cada país. En este sentido, ¿qué peso tiene realmente la cultura en el PIB, por ejemplo, de España? ¿Va al alza, va a la baja? ¿Es suficientemente importante? Si tenemos que estar un poquito al día, pues en los últimos años no hemos tenido unos datos principalmente por algunos condicionantes que ha pasado en España, pero los datos de 2018 son verdaderamente positivos. En el Producto Interior Bruto de España, la cultura ocuparía aproximadamente un 3,2%. Eso en términos globales sería que una familia de 4 personas en una casa consumiría unos 700 euros al año en consumos culturales. Lo que pasa es que eso también te va aumentando. Bueno, las estadísticas hablan también de que Cataluña y la Comunidad de Madrid en España son los dos espacios que más gestores culturales hay y que más generan beneficios. La financiación en cuanto a todo esto sería un 0,06% de lo que da el Estado, un 0,2% de lo que da la Administración Autonómica y un 0,27% aproximadamente lo que daría la Administración local, con lo que también nos habla un poco, y es una de las claves que posteriormente hablaremos, de que esa administración local, ese más cercano al gestor cultural, termina siendo el que más le termina apoyando. Uh-huh. Entrando un poco en el tema de los derechos de autor, que es algo que también tocamos en la parte más teórica del curso, siempre es un asunto controvertido y en el que en general hay bastante desconocimiento. ¿Cómo afecta el entorno digital a la propiedad intelectual y qué tipo de figuras de uso gratuito para la cultura disponemos en Internet? En cuanto al derecho de autor, en España, por ejemplo, pues el Ministerio de Cultura es el que lo regula, y en cuanto a, por ejemplo, una obra literaria, en cuanto tú la tienes que registrar como autoría, está relativamente barato, con 12 euros puedes tú tener el dominio de esa obra. En países como México, por ejemplo, hay como un Indatur que también hace esas mismas funciones y que termina un poco regulando ese tipo de publicaciones. La licencia Creative Commons dedica principalmente a la utilización, a la reutilización por parte de usuarios que simplemente lo indiquen de poder utilizar ese producto que no es tuyo. Llámese un libro, llámese una música, llámese una obra de teatro. Entonces, las Creative Commons y otros, las copyleft y otras series de indicadores te ayudan a poder tener una actividad totalmente de copia, de libertad para poder crear. Lo comentamos antes de forma un poco más pasajera,
pero seguro que es una pregunta que nuestros alumnos han hecho muchas veces. ¿Cuáles son realmente las salidas profesionales que tiene una persona que quiera dedicarse a ser gestor cultural? Hombre, pues esta es la gran pregunta que todo el mundo se haría en este curso. En definitiva, es para lo que estamos y para lo que necesitan formarse. Si lo vemos un poquito por los sectores y analizamos un poquito por los sectores de la cultura, pues está claro que en el tema del sector editorial, pues la creación de libros, la creación de revistas, la creación de un tema de marketing, entrarían ahí y tienen bastantes salidas profesionales. El tema del audiovisual, pues tanto en vídeo, audio, radio, en esa zona también entraría muy bien el gestor cultural. En la fonografía, en la música, en la creación de musicales, que están hoy en día y todo el mundo quiere ir a ver los musicales, pues ahí sí que necesitamos un gestor cultural. En cambio, las artes escénicas es principalmente el que más o menos todo el mundo entiende que ahí es donde entra el gestor, bien en un teatro, en una danza, normalmente suelen utilizarlo. Y en uno de los elementos que está últimamente muy en auge, en el turismo cultural. Llámese turismo cultural a todas las partes, bien haciendo hincapié pues, en los espacios que más cercanos tienen. Uno de los elementos que está ganando en los últimos años mucha aceptación y están llegando muchas ofertas de trabajo a los gestores culturales es con el tema de la multimedia, los juegos, las aplicaciones, porque muchas veces no le damos la importancia a que una aplicación sin alguien que cargue ese contenido no es operativa. Sí, está vacía. Efectivamente, y para cargar ese contenido yo apostaría por un gestor cultural. Ya para finalizar, ¿qué tipo de consejo o de reflexión final podemos transmitirle a una persona que se quiera dedicar a la gestión cultural? ¿Es tan importante como seguramente parece el hecho de mantenerse constantemente actualizado en el sector? Pues sí que hay que estar actualizado. La verdad es que me parece algo totalmente necesario. La gestión cultural, si hace 10 años prácticamente se mezclaba con la animación cultural, con algunas otras variantes, hoy en día se está convirtiendo en un producto bastante demandado y sobre todo se crean sociedades y colectivos que ayudan a que esto esté a la última moda, ¿no? En Andalucía conozco, por ejemplo, la AGECA, la Asociación de Gestores Culturales Andaluces, que todos los años hace por lo menos un congreso para la intención principal de poder publicar y que eso se lea en foros científicos. Una cosa que muchas veces no vemos y no canalizamos es que hacemos cosas, hacemos gestiones, pero después esas gestiones se quedan solo y exclusivamente en un papel de prensa que después no te llega a red. Con lo cual, pues nosotros siempre intentamos potenciar a que se hagan publicaciones, yo te digo, en los congresos de la AGECA o en algunos otros congresos de gestión cultural, que en definitiva es donde tú puedes sacar esas experiencias de otros conceptos y aplicarlas a tu entorno o a tu terreno. Pues muchas gracias, Luis, por tus conocimientos y por compartirlos con nosotros. Seguidamente vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después estaremos de nuevo con Luis Flores, que responderá a vuestras preguntas, a las preguntas que los alumnos nos habéis dejado en el servicio de tutoría. No os lo perdáis. Hola, Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Lourdes, desde México, nos pregunta, en cuanto a la definición de gestión cultural, ¿cómo se definiría en Latinoamérica? Pues es interesante la pregunta que nos hace Lourdes, porque si ha podido comprobar varios manuales se da cuenta de que claramente no se habla del mismo concepto en Latinoamérica que en Europa. En Latinoamérica tendríamos que introducir un toque más antropológico, una cultura
más sociológica, en donde principalmente todos esos procesos van en el desarrollo tanto de la persona como de la sociedad. Gracias por tu aclaración. Ahora, Cristóbal desde Cuenca nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos similares entre la gestión cultural y la animación sociocultural? Pues mira, Cristóbal, si esto lo hubiéramos hablado hace 10 años, la gestión cultural y la animación sociocultural prácticamente estaban de la par. Pero actualmente tenemos que pensar que el gestor cultural es un poco la mente, el elemento pensante en todo proceso cultural, y el animador sociocultural ayuda también y aporta, pero se va a dedicar un poquito más pues, a estar delante de la cámara, a hacer una interpretación. Te pongo un ejemplo básico. Pues el gestor puede ser el que escribe, redacta una ruta, y el animador sociocultural puede ser el que la desarrolle o el que lo convierta en una tematización de esa ruta. Ahí quedan las similitudes entre ambos ámbitos. Gracias, Luis. Esto nos dice ahora Miriam desde Oviedo. Tengo dudas sobre una de las particularidades de la gestión cultural. Dado el alto nivel de intervención pública que ésta requiere, entiendo que este aspecto se centra en el hecho de promover la identidad colectiva, pero me gustaría comprender un poco mejor a qué se refiere. ¿Me lo pueden explicar? Efectivamente, tenemos que hablar de que el elemento colectivo que aúna a esa gestión cultural en la sociedad tiene que ser conservar, difundir, interpretar, y la administración ahora mismo es principalmente la valedora de esos tres objetivos, que después que puede ser una cultura pública y una cultura de calidad. Pues eso ya rozaría la perfección, vamos. Muchas gracias, Luis, por toda la información que nos has ofrecido. Ha sido un verdadero placer y esperamos que también haya sido de vuestro agrado. Si tenéis cualquier tipo de duda, de consulta o de pregunta, nos podéis contactar a través del correo electrónico info.ddf@divulgaciondinámica.es, donde estaremos encantados de atenderos, o visitar nuestra página web divulgaciondinámica.es. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos veros de nuevo por aquí en DDF Televisión. Un saludo.